La oración del día a día era un asunto de la identidad de la persona. La identidad de nosotros se marca por la repetición. Entonces, los de ustedes que son buenos paisas tienen la costumbre de la repetición de comer la arepa. Yo sé que eso es cruel en momento de ayuno, pero de comer la arepa, porque eso está marcado en su identidad. Algunos de nosotros no concebimos la vida sin el café diario, porque eso es parte de la identidad. Como creyentes, parte de nuestra identidad está en la disciplina devocional. Entonces leemos la escritura a diario y oramos a diario como parte de aquello que marca nuestra identidad. Pues esta oración es parte de la identidad para Israel. Y era una oración que guiaba la vida. Esta oración recuerda los mandamientos, los estatutos y los decretos de Yahvé. Era una oración que marcaba las generaciones para que temas a Dios tú, pero no solamente tú con tu hijo y el hijo de tu hijo. Las prácticas que no son solamente prácticas de nosotros, sino que al practicarlas las vamos enseñando a los demás. La identidad del creyente. Aprendemos lo que somos de nuestros padres, de nuestros abuelos, en nuestro hogar. Y eso mismo enseñamos a los que vienen detrás de nosotros. Y entonces para Israel era supremamente importante pensar en que esto que ellos estaban haciendo, que estaban repitiendo, generaba la identidad de quiénes son ellos. Era la razón para orar. ¿Quién ora y a quién le ora? Sería lo siguiente. Verso 4, si usted me acompaña ahí con su Biblia. Oye, Israel. ¿Quién ora? Israel. Israel debía recordarse a sí mismo cada día, yo soy el que va a orar. Usted puede decirlo ahí para usted, oye Johan, ¿sí? Oye Luis, oye Franklin. Oye, ¿quién oye? Uno mismo se está recordando, yo debo orar. Y lo primero que ellos recordaban, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Cada día el pueblo debía recordarse quién es Dios y que no hay otro Dios. Piensen en el discipulado hoy. En los mandamientos se nos invita a evitar adorar otros dioses. Y usted dice, bueno, yo no soy idólatra. La cuestión con la idolatría es que fácilmente caemos en ella. Fácilmente dejamos de adorar solamente a Dios y nos involucramos en adorar otras cosas. Entonces cada día había que recordarse quién es Dios. Entonces Israel se decía es Yahvé. ¿Hay más dioses? No, Dios solamente hay uno. Ese era el elemento de identificación. Comprender quién es Dios y saber solo buscamos a Dios, Él es uno solo. Y entonces, si Él es uno solo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Verso 5. Amarás. La expresión amar aquí es sentir un gran afecto, tener un profundo cuidado y una firme lealtad. Eso es amar. Entonces no está pensando en el amor romántico de te enamorarás de Dios.
y te saldrán corazoncitos de los ojos. Está pensando en un amor pensado, en un amor de decidirás ser leal, decidirás cuidar la relación, sentirás afecto por Dios. Amarás a Yahvé tu Dios. ¿Cómo? Primero, con todo tu corazón. Ahora, usted a estas alturas de la vida sabe que su corazón no ama. Su corazón bombea sangre. Esa es la función del corazón. Entonces, ¿por qué la Escritura nos dice que amemos a Dios con todo? El corazón. La palabra que se utiliza en el texto no es literalmente corazón. Usualmente hacía referencia a los riñones. Usted sabe que tampoco se ama con los riñones. Lo que sucedía es que si usted abría un animal y buscaba en lo profundo del animal, esos órganos que encontraba en lo profundo, esa es la expresión que nosotros traducimos como corazón. Está diciendo que usted va a amar a Dios desde lo profundo de su ser. Nosotros en español le decimos a eso desde las entrañas. ¿Sí? Un amor entrañable desde lo profundo del ser. Entonces vas a amar a Dios con todo tu corazón, es desde lo profundo del ser. ¿Con qué más? Dice el texto que amamos a Dios. Lo amamos con el alma. Y la referencia aquí es el aliento de vida. Vas a amar a Dios con lo que te hace un ser viviente. En los salmos, en el último salmo, en el Salmo 150, se nos recuerda todo lo que respire, alabe a Dios, a Jehová. Todo lo que lo haga a usted un ser viviente, todo lo que le recuerde que usted está vivo, significa que usted con eso debe amar a Dios. Y la tercera cosa con la que debemos amar a Dios, ¿qué es? Con toda tu fuerza. Es muy llamativo porque la Biblia tiene varias palabras para fuerza, para hablar de algo que es fuerte, y ninguna de esas es esta. Literalmente, el texto dice, amarás a Dios con tu todo. Y uno dice, bueno, ¿y con tu todo eso qué significa? Tradicionalmente se ha entendido con la fuerza, pero en realidad está enmarcando cada cosa que compone su ser. Cada cosa que le hace a usted quien usted es, su identidad, sus hábitos, sus rutinas, su cuerpo, sus prácticas, su conocimiento, sus capacidades, sus defectos. Todo eso debe amar a Dios. No hay algo en su vida que no deba amar a Dios. No puede haber un espacio de usted que usted diga, no, es que como yo soy mal geniado, con mi mal genio no. No, aún eso debe rendirse a Dios. Entonces, Jesús responde de esta manera porque es el recordatorio de su día a día. Es lo que le pasa a cada momento a él. Pero esa orden debía recordarse. Verso 6. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Allá mismo, en las entrañas desde donde sale el amor, ahí debe mantener esas palabras. Pero no solo. Miren el verso 7. Y las inculcarás a tus hijos. ¿A cuántos de aquí les gusta la cantaleta? No les gusta, ¿cierto? Recibir. ¿A quién le gusta que lo cantaleteen? ¿A cuánto les gusta dar cantaleta?
Sí, hay gente cantaletosa. Está bien. Mire, esta es la única oportunidad que usted tiene en su vida de ser cantaletoso cristianamente hablando. La expresión, la forma más fácil de entender ese la inculcarás es y le darás cantaleta a tus hijos con esto. Eso es lo que está diciendo. Significaba que no solamente la persona oraba así, debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi todo, sino que todo el tiempo se lo estaba repitiendo a sus hijos. Y hablar de ella. Hablarás de ella sentado en tu casa o andando por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo el tiempo, esté donde esté, está dándole cantaleta a su hijo con que debe amar a Dios. Esa es la idea de la oración. Y otra vez, por eso es que cuando Jesús piensa en el mandamiento más importante, pues eso es lo que viene a su mente, amar a Dios. Pero lleva todo el tiempo repitiéndoselo, porque el Señor trabaja con nosotros en forma pedagógica, nos ayuda a recordar, nos ayuda a pensar en lo que Él nos dice. Pero no solamente lo harás como un elemento de cantaleta, serás gráfico. Pondrás señales de tal manera que lo puedas ver. Verso 8. La atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Curiosamente, entonces el pueblo judío terminó haciéndose unas cajitas con versículos para amarrarse en la mano y para ponerse en la frente. Bueno, la idea sí es tener una señal, pero la idea no necesariamente es que esa señal sea una señal física. La idea del texto es, vas a recordarlo. Cuando tu mano obre, cuando tus ojos vean, cuando tu mente piense, tienes que recordar eso. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu todo. Entonces tienes que ponerte una señal. Y las escribirás, dice el verso 9, en las jambas de tu casa y en tus puertas. Si usted mira la pared y ve el versículo que está escrito allí, Hechos 2:42, usted lo puede leer y lo puede leer cuantas veces lo mire. Y va a llegar al momento en el que usted pueda pensar en el versículo sin necesidad de leerlo. Eso se puede hacer en la casa. Memorizar la escritura pasa por ver la escritura. Pasa por hablar de la escritura. Pasa por cantar la escritura, por escuchar la escritura. Y entonces Dios le dice a Israel, escríbalo, póngalo donde usted lo pueda ver. ¿Para qué? Para que cada día usted se dé cuenta, ahí está la palabra de Dios. Entonces, para el pueblo de Israel, era fácil crecer con esto en la mente, porque era algo que escuchó desde que era niño hasta que salió de casa. Y al llegar a la nueva casa que conformaba, era algo que comenzaba él a hacer. Nosotros somos llamados a pensar en la oración. Permítame mencionar algunos aspectos en los que esto tiene que ver con nuestras vidas. El primero, temer a Dios parte de sus mandamientos. Eso dicen los primeros 3 versículos del texto. Pero reverenciar a Dios es algo que surge cuando los ponemos por obra. El problema de las oraciones que se repiten
es que uno se puede quedar solo en la repetición. La Shema no era solamente para repetir, era para vivir, para practicarla. El segundo aspecto es que debemos sentirnos gozosos. Los mandamientos no son una imposición. Los mandamientos son para el beneficio de nosotros. Mire el texto, usted puede leer Deuteronomio en su casa. Cada vez que Dios habla de los mandamientos, el beneficiario de los mandamientos es quien los pone por obra. Dios no es más o menos Dios si usted cumple o no los mandamientos. Dios no recibe ningún beneficio si usted cumple los mandamientos. Pero usted sí, yo sí. Si nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, nosotros somos beneficiados. Y entonces debemos recordar, tenemos solamente a Dios como nuestro Dios. Haga el ejercicio de preguntárselo, de recordárselo cada mañana. Genere el hábito. Señor, ayúdame hoy a que tú seas mi único Dios. Genere el hábito de decirse, Señor, ayúdame a amarte con todo lo que soy. Que de lo profundo de mi ser te pueda amar. Que lo que me hace vivo te pueda amar. Que todo lo que me caracteriza, mis particularidades, te puedan amar. Y el último aspecto es que no solamente lo debemos hacer nosotros, enséñeselo a los demás. Luis mencionó que soy profesor. La gente que comparte conmigo profesión sabe lo mucho que uno aprende enseñando. Y cómo muchas veces aprendemos más en el enseñar que simplemente cuando estamos estudiando. Y por eso la fe no es algo simplemente para aprender. Es algo en lo que nosotros podemos crecer mucho cuando decidimos enseñar. Enseñemos la fe. Vivamos la fe en cualquier espacio donde nosotros nos encontremos. Al levantarnos, al sentarnos, al entrar, al salir, en la casa y en el camino, vivamos la fe. Cristo lo vivió así. Enseñó que lo más importante era amar a Dios. Le recordó a sus discípulos que su alimento era hacer la voluntad del Padre. Y vivió la ley plenamente para que nosotros la pudiéramos vivir en Él. Y entonces nos reta a vivir para Él. La oración del creyente muestra su identidad en el Señor. Creemos lo que oramos. Nuestra teología se manifiesta cuando oramos. Pero la fe se muestra no en lo que se dice, sino en lo que se hace. Usted puede decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero lo que va a marcar que realmente usted ame a Dios y crea en Dios es la forma en la que se vive. La oración no es algo solo para decir, no es algo solo para repetir. La oración es algo para vivir. Dios, nuestro Dios, nos invita en esta mañana a que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que nosotros somos, con todas nuestras fuerzas. Y que repliquemos
eso en nuestras generaciones. Jesús vivió con esa convicción y nos invita a seguir su camino. Oremos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos has retado en esta mañana desde muy temprano en la lectura de la palabra, en el tiempo de discipulado, en la predicación, a amarte a ti, a vivir para ti, a reflejarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a generar el hábito, la rutina, la disciplina de encontrarnos contigo, de orar, de leer la palabra. Ayúdanos a amarte cada día, Señor, y a poder trabajar y enseñar a otros a que también te amen. Te ruego por mis hermanos aquí presentes, Señor, que ellos puedan recordar solamente tenemos un Dios y le amamos con todo lo que somos. Que nuestras generaciones sean impactadas, Padre, porque te amamos a ti y vivimos para gloria de tu nombre. Te damos gracias por la obra de Cristo en nosotros, porque Él cumplió el pacto plenamente para que lo podamos cumplir a través de Él. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestro todo. Oremos para Él, pero vivamos cumpliendo su palabra. Que el Señor les bendiga.